Queridos míos, hay algunas historias que duelen tanto de contar que las guardamos como secretos enterrados en lo más profundo del alma, pero hoy, después de 5 años de silencio, necesito compartir con vosotros la verdad más dolorosa de mi existencia, una verdad que me ha costado mi fe, mi familia, y casi mi cordura. Mi nombre es Miriam González, tengo 37 años, y vivo en Puebla, México, en una casa que antes estaba llena de risas infantiles y que ahora guarda ecos de una pérdida que jamás debió suceder. Durante 15 años fui una testiga de Jehová devota, obediente, fiel hasta la médula. Creía que seguir las reglas de la organización era seguir los mandamientos de Dios mismo, pero hay reglas que matan, queridos míos. Hay obediencia que asesina, y hay fe mal entendida que puede costar la vida de los seres más inocentes e indefensos de este mundo. ¿Sabéis lo que es sostener en vuestras manos a un bebé que podría haberse salvado? ¿Sabéis lo que es vivir cada día con la certeza de que vuestra propia decisión, vuestra propia fidelidad religiosa, fue lo que le quitó la oportunidad de vivir a vuestro hijo? Yo lo sé, y si me acompañáis hasta el final de esta historia, entenderéis por qué decidí romper mi silencio, porque hay madres ahí afuera, en este mismo momento, que podrían estar enfrentando la misma decisión terrible que yo enfrenté, y quizás, solo quizás, mi dolor pueda evitar que otras madres vivan el infierno que yo he vivido. Mi bebé se llamaba Gabriel González. Vivió solo 6 horas. 6 horas preciosas que podrían haber sido 80 años si yo hubiera tenido el valor de elegir la vida sobre la doctrina. Dadme un corazón en los comentarios si habéis perdido algo tan valioso que os cambió para siempre. Suscribiros porque voy a contaros la verdad que la organización no quiere que sepáis. La verdad sobre cómo sus reglas médicas pueden convertir a madres amorosas en cómplices involuntarias de tragedias evitables. Esta es mi historia. Esta es mi confesión, esta es mi advertencia. Me llamo Miriam González, pero en la congregación me conocían como la hermana Miriam, esa mujer que siempre tenía una sonrisa, que nunca faltaba a las reuniones, que organizaba las mejores comidas. Para los estudios bíblicos, tengo 37 años, aunque siento que he vivido varias vidas en estos últimos 5 años. Nací y crecí aquí en Puebla, en la hermosa ciudad de Los Ángeles, rodeada de iglesias coloniales y tradiciones católicas, que mi familia abandonó cuando yo tenía 12 años para abrazar la verdad de los testigos de Jehová. Mi madre, que Dios la tenga en su gloria, era una mujer buscadora, una alma inquieta que siempre había sentido que le faltaba algo en su relación con lo divino. Recuerdo perfectamente el día en que llegaron a nuestra puerta. Era un sábado, por la mañana, y el aroma de mole poblano llenaba toda la casa porque mi madre preparaba la comida para una reunión familiar. Cuando sonó el timbre, ella se limpió las manos en su delantal, ese delantal verde con flores rojas que aún conservo como tesoro, y fue a abrir. Buenos días, señora. Somos testigos de Jehová y nos gustaría compartir con usted una esperanza bíblica. Esas palabras cambiaron el curso de nuestras vidas para siempre. Mi madre, viuda desde que yo tenía 8 años, las invitó a pasar como si fueran enviadas del cielo, y quizás, en cierto sentido, lo eran, porque durante años nos dieron una estructura, una comunidad, un propósito que llenó el vacío que había dejado la muerte prematura de mi padre. Crecí en ese ambiente, queridos míos. Crecí creyendo que teníamos la verdad absoluta, que éramos el pueblo elegido, que nuestras vidas estaban protegidas por Jehová mientras siguiéramos las directrices de su organización terrenal. A los 19 años me casé con Eduardo, un hermano ministerial de una congregación vecina, un hombre bueno y trabajador que compartía mi devoción por la verdad. Eduardo trabajaba como contador en una empresa textil, y yo me dedicaba por completo al hogar y a las actividades teocráticas. Nuestra casa en la colonia La Paz era modesta pero acogedora, con 2 recámaras, un pequeño jardín donde cultivaba bugambilias moradas,
y una sala que transformábamos cada martes para nuestro estudio bíblico familiar. Tuvimos a nuestro primer hijo, Diego, en el año 2010, un bebé hermoso de ojos negros como su padre y mi nariz respingada. 2 años después llegó Sofía, una niña de rizos dorados y sonrisa traviesa que iluminaba cada rincón de la casa. Éramos, en apariencia, la familia testiga perfecta. Diego y Sofía crecieron en las reuniones aprendiendo versículos desde que pudieron hablar, dando sus primeros comentarios con vocecitas tímidas que enternecían a toda la congregación. Nuestra rutina era sagrada: reuniones los martes y jueves, predicación los sábados, estudios los domingos. Los niños nunca cuestionaron esta vida, era lo único que conocían, y yo era feliz, queridos míos, o al menos creía serlo. Esa sensación, de certeza absoluta, de estar en el camino correcto, de tener todas las respuestas, era como una droga reconfortante que me mantenía en un estado constante de paz espiritual. Nunca imaginé que esa misma certeza, esa obediencia ciega que consideraba virtud, se convertiría en la causa de la tragedia más grande de mi vida. Nuestra vida como familia testiga era, en todos los sentidos, idílica. Eduardo había sido nombrado anciano de la congregación en 2015, un honor que nos llenó de orgullo y que confirmaba que estábamos viviendo de la manera correcta. Yo servía, como precursora regular, dedicando 70 horas mensuales a la predicación, y los niños eran el ejemplo perfecto de cómo deberían comportarse los hijos de los testigos. Diego, que entonces tenía 8 años, ya daba comentarios profundos durante las reuniones. Sofía, de 6 años, memorizaba canciones del reino con una facilidad que asombraba a los hermanos. Esos niños van a ser pioneros especiales, decían las hermanas mayores. Esa familia tiene la bendición de Jehová, susurraban durante los estudios. Nuestra casa siempre olía a café recién hecho y a las tortillas que preparaba para los hermanos que venían a acompañarnos en nuestros estudios bíblicos. Los martes por la noche transformábamos la sala en un pequeño salón de reuniones, movíamos los muebles, poníamos sillas en círculo, y abríamos nuestras Biblias para analizar las publicaciones de la Sociedad Watchtower. En la cocina tenía un calendario donde marcaba meticulosamente todas nuestras actividades teocráticas, reuniones, asambleas, congresos, visitas pastorales. No había día de la semana que no estuviera dedicado de alguna manera a la organización, y así nos gustaba. Era nuestra vida, nuestra identidad, nuestra razón de ser. Eduardo y yo habíamos decidido que 2 hijos eran suficientes. Los gastos de la vida moderna, las responsabilidades en la congregación, el tiempo que requería la predicación. Parecía que nuestra familia estaba completa, pero Jehová, como nos enseñaban, tenía otros planes. En enero de 2018 descubrí que estaba embarazada otra vez. Al principio fue una sorpresa, pero rápidamente se convirtió en una bendición. Jehová nos está dando otro regalo, decía Eduardo mientras acariciaba mi vientre apenas perceptible. Otro soldadito para su ejército. Los hermanos de la congregación recibieron la noticia con alegría genuina. Las hermanas organizaron una reunión especial para orar por el bebé y por un embarazo sin complicaciones. Me regalaron vitaminas prenatales, libros sobre crianza teocrática, y todo tipo de consejos basados en las publicaciones de la organización. Una madre testiga tiene la responsabilidad más hermosa del mundo, me decía la hermana Martínez, una mujer mayor que había criado 5 hijos en la verdad. Criar un hijo para Jehová es el privilegio más grande que puede tener una mujer. Diego y Sofía estaban emocionados con la llegada del bebé. Habíamos decidido no saber el sexo, pero ellos ya habían comenzado a hacer planes. Diego quería enseñarle versículos bíblicos. Sofía había empezado a guardar sus juguetes favoritos para compartirlos con su hermanito o hermanita. Durante los primeros meses, el embarazo transcurrió sin problemas. Asistía a todas las reuniones,
aunque a veces tenía que salir durante los comentarios por las náuseas matutinas. Continuaba con mi servicio de precursora, aunque reduciendo las horas para cuidar mi salud. Los hermanos me cuidaban como si fuera de cristal. Miriam, no camines tanto, me decía el hermano Rodríguez cuando me veía predicando bajo el sol fuerte de Puebla. Ese bebé es un regalo de Jehová. Hay que cuidarlo. Y yo cuidaba, tomaba mis vitaminas religiosamente, asistía a todas mis citas médicas, seguía una dieta balanceada, hacía todo lo que una madre responsable debe hacer, todo excepto prepararme para la posibilidad de que mi fe y mi amor maternal pudieran entrar en conflicto de una manera que jamás había imaginado, porque hay cosas, queridos míos, que no te enseñan en los estudios bíblicos. Hay situaciones que no aparecen en las publicaciones de la Atalaya, hay decisiones que una madre puede enfrentar donde seguir las reglas de la organización significa traicionar el instinto más básico y sagrado que existe, proteger la vida de tu hijo, y yo no tenía idea de que me acercaba peligrosamente hacia una de esas decisiones. Las primeras señales de que algo no estaba bien aparecieron durante mi 6º mes de embarazo. Eran síntomas sutiles, casi imperceptibles, que al principio tanto el doctor como yo atribuimos a las molestias normales del embarazo avanzado. Comencé a sentirme más cansada de lo usual. No era el cansancio normal del embarazo, sino una fatiga profunda que me dejaba exhausta después de actividades que antes realizaba sin problemas. Subir las escaleras de nuestra casa de 2 pisos se volvía cada vez más difícil. Después de las reuniones en el Salón del Reino, llegaba a casa completamente agotada. Es normal, Miriam, me tranquilizaba la doctora Herrera, mi ginecóloga, una mujer mayor con décadas de experiencia. El tercer embarazo siempre es más demandante. El cuerpo ya no es tan joven como en los primeros 2. Pero había algo más. Durante las reuniones del martes por la noche, comencé a experimentar mareos ligeros. Al principio pensé que era por el calor del salón, por estar sentada tanto tiempo, por el embarazo, pero se volvían más frecuentes y más intensos. Una noche, mientras preparaba la cena para Eduardo y los niños, sentí que el mundo se tambaleaba. Me agarré del fregadero para no caer, respiré profundamente y traté de calmarme. Diego, que estaba haciendo su tarea en la mesa de la cocina, levantó la mirada preocupado. ¿Estás bien, mami? Sí, mi amor, solo un poco mareada. Es normal, cuando tienes un bebé en la pancita, pero por dentro comenzó a crecer una pequeña semilla de preocupación, y con esa preocupación llegaron las preguntas que, como buena testiga, traté de suprimir inmediatamente. Jehová cuidará de ti, y del bebé, me repetía Eduardo cada noche mientras orábamos juntos antes de dormir. Su voluntad es perfecta. Si Él permitió este embarazo, es porque todo saldrá bien. Hermana Miriam, no se preocupe tanto, me consolaba la hermana López durante nuestras salidas de predicación. El exceso de preocupación no viene de Jehová, viene del enemigo. Confíe en la organización, confíe en las oraciones de los hermanos. Y yo trataba de confiar, trataba de poner mis ansiedades en las manos de Jehová y seguir adelante con fe, pero mi cuerpo me enviaba señales que mi mente religiosa se negaba a interpretar correctamente. En mi 7º mes, durante una asamblea de circuito en el complejo de asambleas de Cholula, experimenté el mareo más fuerte hasta ese momento. Estábamos cantando el canto del reino número 124. Obedeced a Jehová, cuando sentí que las piernas me cedían. Eduardo me sostuvo antes de que cayera, y varios hermanos se acercaron inmediatamente. ¿Necesita un médico?, preguntó él. Hermano Sánchez, el superintendente de circuito que dirigía la asamblea. No, estoy bien, solo necesito sentarme y tomar agua. Hermana, me dijo con esa voz pastoral que usaba para aconsejar. Recuerde que Jehová nunca nos da más de lo que podemos soportar. Este pequeño desafío físico es parte de su plan perfecto, pero cuando llegué a casa esa noche, decidí llamar a la doctora Herrera.
Algo me decía que estos episodios no eran completamente normales. Miriam, ven mañana temprano, vamos a hacerte algunos exámenes de sangre, solo para estar seguros. Esa noche, mientras Eduardo dormía profundamente a mi lado, me quedé despierta, acariciando mi vientre y hablando en susurros con el bebé que crecía dentro de mí. Todo va a estar bien, pequeñito, le susurraba. Jehová nos va a cuidar. Los hermanos están orando por ti. Tu mami va a hacer todo lo que sea necesario para que llegues sano y salvo. No sabía, queridos míos, que todo lo que sea necesario se convertiría en la frase más cruel e irónica que había pronunciado en mi vida. Los resultados de los exámenes de sangre llegaron una semana después, y con ellos llegó la primera grieta real en mi mundo perfectamente ordenado. La doctora Herrera me citó en su consultorio un viernes por la tarde, y desde el momento en que entré pude ver la preocupación en sus ojos. Miriam, siéntate por favor, necesitamos hablar. Mi corazón se aceleró. Eduardo había insistido en acompañarme, y ahora estaba sentado a mi lado tomando mi mano con la suya, que temblaba ligeramente. Los resultados muestran que tienes anemia severa, comenzó la doctora, poniendo los papeles sobre el escritorio. Tu nivel de hemoglobina está en 7.2 gramos por decilitro. Lo normal para una embarazada es entre 11 y 12. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Eduardo. Significa que el cuerpo de Miriam no está produciendo suficientes glóbulos rojos para soportar las demandas del embarazo. Es por eso que ha estado experimentando fatiga extrema, mareos, debilidad. Pero se puede tratar, ¿verdad?, pregunté, tratando de mantener la calma. Sí, usualmente se trata con suplementos de hierro y cambios en la dieta, pero, hizo una pausa que me llenó de terror. Pero en casos severos como el tuyo, especialmente considerando que aún te faltan 2 meses de embarazo, existe la posibilidad de que necesites transfusiones de sangre durante el parto. El mundo se detuvo. Transfusiones de sangre. Las 2 palabras que todo testigo de Jehová teme escuchar más que cualquier diagnóstico médico. Doctora. La voz de Eduardo sonó tensa. ¿Estás segura de que no hay otras alternativas? Por ahora vamos a intentar tratamiento agresivo, con hierro intravenoso, pero quiero ser honesta con ustedes, si el nivel no mejora significativamente, y si hay complicaciones durante el parto, una transfusión podría ser la diferencia entre la vida y la muerte, tanto para Miriam como para el bebé. Eduardo y yo nos miramos. En sus ojos vi el mismo terror que yo sentía, no terror a la muerte, sino terror a enfrentar una decisión que ponía en conflicto directo nuestras creencias más fundamentales con el instinto de supervivencia. Doctora, dije con voz temblorosa, nosotros somos testigos de Jehová. Nuestra religión no nos permite aceptar transfusiones de sangre. La doctora Herrera suspiró. No era la primera vez que enfrentaba esta situación. Lo entiendo, Miriam. Hay tratamientos alternativos que podemos intentar, pero necesito que comprendan la gravedad de la situación. En casos extremos, rechazar una transfusión puede tener consecuencias fatales. Salimos del consultorio en silencio. Durante el camino a casa, ninguno de los dos habló. Era como si pronunciar las palabras en voz alta hiciera más real la terrible posibilidad que enfrentábamos. Esa noche, después de acostar a Diego y Sofía, Eduardo y yo nos arrodillamos junto a nuestra cama para orar como habíamos hecho miles de veces antes. Pero esta vez la oración fue diferente. Jehová, murmuró Eduardo con voz quebrada, sabemos que tú nunca permites tentaciones más grandes de las que podemos soportar. Si esta prueba viene a nosotros, es porque confías en nuestra fidelidad. Danos la fortaleza para mantenernos fieles a tus principios sin importar las consecuencias, y protege a nuestro bebé, agregué entre lágrimas. Haz que todo salga bien sin que tengamos que comprometer nuestras creencias. Pero mientras oraba, una vocecita traicionera en mi cabeza susurraba preguntas que me aterrorizaban,
¿Y si orar no es suficiente? ¿Y si Jehová permite que las cosas se compliquen? ¿Y si tengo que elegir entre mi fe y la vida de mi hijo? Al día siguiente, Eduardo llamó a los ancianos de la congregación para informarles sobre mi condición y solicitar las oraciones especiales de los hermanos. También pidió una reunión con el Comité de Enlace con Hospitales, un grupo especializado de ancianos que asesora a los testigos en situaciones médicas complicadas. Hermana Miriam, me dijo el hermano Gutiérrez, coordinador del comité, durante la reunión en nuestra casa el domingo por la tarde, sabemos que está pasando por una prueba difícil, pero recuerde que Jehová permite estas situaciones para fortalecer nuestra fe y dar testimonio ante el mundo. Y si los médicos insisten en que necesito una transfusión, entonces tendremos la oportunidad de demostrar que nuestra lealtad a Jehová es más fuerte que nuestro apego a la vida presente. Recuerde las palabras de Jesús: el que quiera salvar su alma la perderá, pero el que pierda su alma por causa de mí y de las buenas nuevas la salvará. Sus palabras me dieron paz momentánea, pero esa noche, sola en la oscuridad mientras Eduardo dormía, esa paz se desvaneció, porque comencé a entender que no se trataba solo de mi alma, se trataba del alma inocente que crecía dentro de mí, que no había elegido estas creencias, que no había tomado voto alguno de fidelidad a la organización. Tenía derecho a tomar decisiones de vida o muerte por alguien que aún no podía decidir por sí mismo. La noticia de mi condición médica se extendió por la congregación como fuego en pastizal seco, no porque Eduardo o yo hubiéramos hablado del tema, sino porque en una comunidad tan cerrada como la de los testigos, las noticias importantes viajan rápido, especialmente cuando involucran situaciones que ponen a prueba la fe. Comenzaron las visitas, hermanas mayores que llegaban con guisos caseros y consejos espirituales, ancianos que pedían reunirse con nosotros para fortalecernos ante la prueba que se acercaba, y especialmente, las visitas del hermano Aguirre, el anciano coordinador de nuestra congregación. El hermano Aguirre era un hombre de unos 60 años, con canas distinguidas y una presencia que imponía respeto inmediato. Había sido testigo durante más de 40 años, había servido en el Betel, había manejado docenas de casos complicados como el nuestro. Para la congregación, era la voz de la sabiduría y la experiencia. Hermanos González, nos dijo durante su primera visita pastoral después de enterarse de mi condición, Jehová los está poniendo en una situación donde podrán dar el testimonio más hermoso posible. ¡Qué privilegio tan grande! Hermano Aguirre, le respondí, por supuesto que queremos ser fieles, pero también queremos que nuestro bebé nazca sano. Hermana Miriam, piénselo de esta manera: si Jehová permite que ustedes enfrenten una decisión difícil, es porque confía en que tomarán la decisión correcta. Y la decisión correcta siempre es la que honra sus principios. ¿Pero qué pasa si? Comencé a preguntar. Pero Eduardo me interrumpió suavemente. Lo que Miriam quiere decir es que confiamos completamente en Jehová, pero queremos estar seguros de que entendemos bien cuáles son nuestras opciones dentro de lo que Él permite. El hermano Aguirre sonrió con esa sonrisa paternal que usaba para tranquilizar a los hermanos preocupados. Miren, queridos hermanos, la organización ha sido muy clara sobre este tema. La sangre es sagrada para Jehová. No podemos usar algo sagrado para salvar nuestra vida temporal. Sería como profanar lo que Dios considera santo. ¿Pero hay alternativas médicas?, preguntó Eduardo. Por supuesto, los médicos han desarrollado muchas técnicas que no involucran sangre. Y recuerden, hay miles de casos documentados donde Jehová ha bendecido a sus siervos fieles con recuperaciones milagrosas cuando han mantenido su integridad. Me aferré a esas palabras como a un salvavidas. Recuperaciones milagrosas, bendiciones de Jehová, testimonios de fe recompensada. Durante las siguientes semanas, el hermano Aguirre se convirtió en un visitante regular de nuestra casa. Siempre traía publicaciones de la Sociedad Watchtower sobre casos médicos similares, artículos de Despertad,
sobre tratamientos alternativos a las transfusiones, testimonios de hermanos que habían enfrentado situaciones parecidas. Miren este artículo, me decía, mostrándome una revista, Despertad, del año anterior. Una hermana en Colombia enfrentó exactamente la misma situación que ustedes. Rechazó la transfusión, mantuvo su integridad, y tanto ella como su bebé sobrevivieron perfectamente. Leía esos artículos con avidez, memorizaba cada testimonio, me aferraba a cada historia de éxito, pero había algo que me molestaba, algo que no podía articular completamente. Los artículos nunca mencionaban casos donde las cosas no habían salido bien. Una tarde, mientras el hermano Aguirre revisaba conmigo la documentación legal que debía firmar para asegurarme de que ningún médico me diera sangre sin mi consentimiento, me atreví a hacer la pregunta que me había estado atormentando. Hermano Aguirre, ¿qué pasa si a pesar de mantener nuestra integridad, las cosas no salen bien? Me miró por encima de sus anteojos, con una expresión que mezcló comprensión paternal con firmeza doctrinaria. Hermana Miriam, esa pregunta viene del miedo, no de la fe. Si mantenemos nuestra integridad ante Jehová, sin importar el resultado temporal, habremos ganado algo mucho más valioso que la vida presente, habremos ganado la vida eterna. Pero ¿y el bebé? El bebé no ha elegido estas creencias. El bebé está bajo la protección espiritual de padres fieles. Jehová tomará en cuenta su inocencia. Sus palabras me tranquilizaron temporalmente, pero esa noche, mientras Eduardo dormía, me quedé despierta preguntándome si realmente tenía derecho a tomar decisiones de vida eterna por alguien que aún no había nacido. Y por primera vez, desde que era adolescente, comencé a cuestionar si algunas de las cosas que daba por absolutamente ciertas realmente lo eran. Los últimos 2 meses de embarazo fueron una montaña rusa emocional que me llevó a lugares de mi alma que no sabía que existían. El tratamiento con hierro intravenoso había ayudado un poco, pero no lo suficiente. Mi nivel de hemoglobina había subido a 8.1, una mejoría modesta que no eliminaba el riesgo de complicaciones durante el parto. Es mejor, me tranquilizaba la doctora Herrera durante nuestras citas semanales, pero aún estás en zona de peligro. Tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. Y yo sabía exactamente qué significaba cualquier eventualidad. Las noches se habían vuelto mi tortura personal. Eduardo dormía profundamente, agotado por las largas jornadas de trabajo y las responsabilidades adicionales en la congregación. Diego y Sofía dormían en sus cuartos, ajenos a la tormenta que se desarrollaba en la mente de su madre, y yo me quedaba despierta, con las manos sobre mi vientre, sintiendo las pataditas del bebé que parecían decirme, mami, protégeme. Una noche, alrededor de las 2 am, no pude más. Me levanté silenciosamente y fui a la computadora. Con manos temblorosas, escribí en el buscador Testigos de Jehová bebés muertos transfusión sangre. Lo que encontré me destrozó y me iluminó al mismo tiempo. Historia tras historia de familias que habían enfrentado exactamente mi situación. Bebés que habían muerto porque sus padres testigos se negaron a autorizar transfusiones de emergencia, madres que habían sobrevivido pero cargaban con la culpa de haber elegido la doctrina sobre la vida de sus hijos, padres que años después cuestionaban si realmente habían tomado la decisión correcta. Leí testimonios de médicos frustrados que habían visto morir a pacientes que podrían haberse salvado fácilmente. Leí casos legales donde hospitales habían luchado por obtener órdenes judiciales para salvar la vida de niños cuyos padres se negaban al tratamiento. Leí estadísticas que me helaron la sangre sobre las tasas de mortalidad en casos obstétricos cuando se rechazaban las transfusiones. Pero lo que más me impactó fueron los testimonios de ex testigos de Jehová que habían perdido hijos por esta misma razón y que ahora, fuera de la organización, se daban cuenta de que habían sido víctimas de una manipulación doctrinal que ponía las reglas organizacionales por encima del valor sagrado de la vida humana. Cerré la computadora. A las 5 am,
justo antes de que Eduardo se despertara para ir al trabajo, pero el daño ya estaba hecho. Las semillas de la duda se habían plantado en mi mente, y por más que tratara de arrancarlas con oración y estudio bíblico, siguieron creciendo. Durante el día trataba de funcionar normalmente, preparaba el desayuno para la familia, llevaba a Diego y Sofía a la escuela, asistía a las reuniones, participaba en la predicación, pero por dentro era un torbellino de preguntas y miedos. Miriam, ¿estás bien?, me preguntó la hermana Morales durante un estudio bíblico. ¿Te ves preocupada? Solo son las molestias del embarazo. Mentí. Ya falta poco. ¿Ya tienes todo listo en el hospital? ¿Firmaste toda la documentación médica? Sí. El hermano Aguirre me ayudó con todo. ¿Qué hermoso testimonio vas a dar? Hermana, los médicos van a ver el poder de Jehová obrando a través de tu fe, pero yo no me sentía como alguien que estuviera a punto de dar un hermoso testimonio. Me sentía como una madre aterrada que no sabía si estaba protegiendo o poniendo en peligro a su hijo. Una tarde, mientras Diego y Sofía jugaban en el patio, me senté en la mecedora donde había amamantado a mis 2 primeros hijos y traté de tener una conversación honesta conmigo misma. Realmente creo que Jehová quiere que arriesgue la vida de mi bebé por una doctrina que, según lo que leí, ni siquiera está claramente establecida en la Biblia. Me pregunté en voz baja. Inmediatamente me sentí culpable por tener ese pensamiento. ¿Cómo podía dudar de algo que había creído firmemente durante toda mi vida adulta? ¿Cómo podía cuestionar las enseñanzas de la organización que me había dado estructura, propósito, comunidad? Pero la pregunta más aterradora siguió resonando en mi mente. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si mi obediencia ciega le cuesta la vida a mi hijo? Esa noche, durante nuestro estudio familiar, Eduardo leyó un pasaje de la Atalaya sobre la importancia de mantener la integridad sin importar las consecuencias. Mientras escuchaba sus palabras, sentí que algo dentro de mí se quebraba silenciosamente. ¿Por qué? Me di cuenta de que ya no estaba segura de cuál era realmente la voluntad de Dios en esta situación. Entrando en mi 8º mes de embarazo, las señales de que mi cuerpo estaba luchando se volvieron imposibles de ignorar. Los mareos se intensificaron, la fatiga era abrumadora y durante una reunión del jueves por la noche, tuve que salir del salón porque sentí que me desmayaba. Miriam, creo que necesitas reducir tus actividades, me sugirió Eduardo esa noche mientras me ayudaba a llegar del auto a la casa. Quizás deberías dejar de asistir a las reuniones hasta después del parto. No puedo hacer eso, protesté. Los hermanos necesitan ver que mantengo mi fe a pesar de las dificultades. Es parte de mi testimonio, pero por dentro sabía que Eduardo tenía razón. Mi cuerpo estaba enviando señales claras de que no podía seguir forzándome. Durante una cita de control prenatal, la doctora Herrera fue más directa de lo que había sido hasta ese momento. Miriam, tu nivel de hemoglobina ha bajado otra vez. Está en 7.8, y el bebé está mostrando signos de estrés en los últimos ultrasonidos. ¿Qué tipo de estrés? Su crecimiento se ha ralentizado. No está recibiendo toda la oxigenación que necesita. Esto es directamente relacionado con tu anemia. Eduardo tomó mi mano con fuerza. Doctora, ¿qué podemos hacer? Hospitalizarla ahora. Tratamiento intensivo con hierro intravenoso diario. Hizo una pausa. Prepararnos para la alta probabilidad de que tanto Miriam como el bebé necesiten transfusiones durante o después del parto. Doctora, dije con voz temblorosa, ya le explicamos que nosotros, lo sé, Miriam, y respeto sus creencias religiosas, pero también soy médica, y mi obligación es informarles sobre todas las opciones que podrían salvar sus vidas. Esa noche, después de que hospitalizaron y comenzaron el tratamiento intensivo, Eduardo se quedó conmigo, hasta muy tarde. Era la primera vez en meses que estábamos completamente solos, sin niños, sin hermanos de la congregación, sin responsabilidades inmediatas. Eduardo,
le dije mientras las gotas de hierro entraban lentamente en mis venas, ¿alguna vez has dudado de que estemos tomando la decisión correcta? Se quedó callado por un largo momento. Luego me miró con esos ojos que había aprendido a leer después de 15 años de matrimonio. Todos los días, admitió finalmente. ¿En serio, Miriam? Cuando veo a nuestros hijos, cuando pienso en este bebé que está por nacer, cuando imagino la posibilidad de perderte, sí, dudo mucho. Entonces, ¿por qué? Porque tengo miedo, dijo con una honestidad que me sorprendió. Tengo miedo de que si abandonamos nuestras creencias, perdamos todo lo que somos. Tengo miedo de que si desobedecemos a Jehová, las consecuencias sean peores que cualquier cosa que pueda pasar en este mundo. Pero ¿y si estamos malinterpretando lo que Jehová realmente quiere? Eduardo me miró fijamente. ¿Qué quieres decir, Eduardo? He estado investigando, leyendo cosas, y hay evidencia de que la prohibición de la sangre no era originalmente sobre transfusiones médicas, era sobre comer sangre como alimento. Vi cómo el pánico cruzó por sus ojos. Miriam, esas son ideas apostatas. No puedes. Apostatas porque contradicen lo que nos han enseñado, o apostatas porque son falsas. Miriam, por favor, no hagas esto, no ahora. Pero ya era demasiado tarde. La conversación que había estado evitando durante meses finalmente había comenzado. Eduardo, ¿y si hemos estado equivocados? ¿Y si nuestro bebé muere porque seguimos ciegamente reglas que ni siquiera entendemos completamente? Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. No puedo pensar en eso, Miriam. Si empiezo a dudar de esto, tendré que dudar de todo. Y no puedo vivir sin la esperanza que nos da la organización. ¿Pero puedes vivir con la muerte de nuestro hijo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Al día siguiente, el hermano Aguirre vino a visitarme al hospital. Traía más literatura sobre tratamientos alternativos, más testimonios de hermanos que habían mantenido su integridad. Hermana Miriam, sé que estos últimos días han sido difíciles. Pero recuerde que Satanás aumenta sus ataques cuando más cerca estamos de dar un testimonio poderoso. Hermano Aguirre, ¿usted ha estado alguna vez en una situación como esta? No personalmente, pero he acompañado a muchos hermanos que sí, y siempre salen bien las cosas. Una sombra cruzó por su rostro. Hermana, no podemos medir el éxito por los resultados temporales. Medimos el éxito por la fidelidad a los principios de Jehová. Esa respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. A las 38 semanas y 3 días, mientras dormía en mi cama del hospital conectada al monitor fetal, las contracciones comenzaron. Súbitamente a las 3:20 de la madrugada. No fueron las contracciones graduales que había experimentado con Diego y Sofía. Fueron intensas e inmediatas, como si mi cuerpo hubiera decidido que no podía esperar más. «Enfermera», grité cuando el dolor se volvió insoportable. En minutos, mi habitación se llenó de personal médico. La doctora Herrera llegó corriendo, aún en ropa de calle, con el cabello despeinado. «Miriam, el bebé está en distrés. Su ritmo cardíaco está bajando peligrosamente. Tenemos que llevarte a cesárea de emergencia. Pero no puede ser parto natural, no hay tiempo. El bebé necesita salir ahora». Eduardo, que había dormido en la silla junto a mi cama todas las noches durante la última semana, se despertó desorientado por la conmoción. «¿Qué está pasando, señor González?», le explicó una enfermera mientras preparaban mi cama. «Para el traslado, su esposa necesita cesárea de emergencia. El bebé está en peligro». Mientras me llevaban al quirófano, recuerdo vívidamente los sonidos, las ruedas de la camilla sobre el piso del hospital, el pitido constante de los monitores, las voces urgentes del personal médico, pero sobre todo, recuerdo la voz del monitor fetal, que había cambiado de un ritmo fuerte y constante a algo errático y aterrador. «¿Va a estar bien mi bebé?», le grité a la doctora Herrera mientras corría junto a mi camilla. «Vamos a hacer todo lo posible, Miriam». En el quirófano,
Mientras me preparaban para la cirugía, la doctora Herrera me tomó la mano. Miriam, necesito que entiendas la situación. Tu nivel de hemoglobina está en 6.8. El bebé está perdiendo oxígeno. Existe una alta probabilidad de que tanto tú como el bebé necesiten transfusiones para sobrevivir. Doctora, ya sabe que no podemos. Lo sé, pero necesito que entiendas que rechazar la transfusión podría significar que uno o ambos no sobrevivan a esto. En ese momento, mientras las luces del quirófano me cegaban y sentía la anestesia empezando a hacer efecto, tomé la decisión más difícil de mi vida. Doctora, susurré, salve a mi bebé. Haga lo que tenga que hacer para salvar a mi bebé. ¿Qué estás diciendo? Eduardo había entrado al quirófano y había escuchado mis palabras. Estoy diciendo que salve a nuestro hijo. Miriam, no puedes. Pero la anestesia me llevó. Antes de poder responder, lo que pasó durante los siguientes 45 minutos lo supe después, a través de Eduardo y del reporte médico. Gabriel nació a las 4:47 am, pesando 2.1 kilogramos. Estaba pálido, con dificultades respiratorias, y su nivel de hemoglobina era de apenas 4.2. ¿Autorizan la transfusión para el bebé?, preguntó la doctora mientras Gabriel luchaba por respirar en la incubadora. Eduardo se quedó paralizado. En una mano tenía su teléfono, donde había estado marcando el número del hermano Aguirre. En la otra, tenía los documentos legales que prohibían cualquier transfusión. Señor González, insistió la doctora, su hijo se está muriendo. La transfusión podría salvarlo. Yo no puedo. Mis creencias. Entonces autorícela. Yo, grité desde la mesa de cirugía, luchando contra los efectos de la anestesia. Soy su madre y autorizo lo que sea necesario para salvarlo, pero ya era demasiado tarde para mí también. Había perdido tanto sangre durante la cesárea que mi presión arterial había caído peligrosamente. Señor González, ahora su esposa también necesita transfusión inmediata, y ahí, en ese quirófano frío e impersonal, Eduardo tuvo que elegir entre sus creencias y nuestras vidas. Eligió sus creencias. No, dijo con voz quebrada. No pueden darles sangre. Nosotros somos testigos de Jehová. Gabriel murió a las 10:32 am, 6 horas después de nacer. Yo sobreviví, pero solo porque mi cuerpo era más fuerte que el suyo. 6 meses después me enteré de que si hubiera recibido la transfusión cuando la necesitaba, Gabriel habría tenido 95% de probabilidades de sobrevivir. 95%. Mi bebé murió por un 5% de diferencia que una bolsa de sangre podría haber cubierto. Los días siguientes al funeral de Gabriel fueron los más oscuros de mi existencia. Nunca supe que el dolor físico podía ser tan literal, tan aplastante. Era como si hubiera un peso de 1000 kilos sobre mi pecho que no me dejaba respirar, que no me dejaba moverme, que no me dejaba vivir. Gabriel había sido enterrado en una ceremonia pequeña en el cementerio municipal de Puebla. Solo asistieron familiares directos y algunos hermanos de la congregación. No hubo música porque los testigos no celebran con música en los funerales. No hubo flores porque consideran que es una tradición pagana. Solo palabras sobre la esperanza de la resurrección, sobre la fe que mantuvimos hasta el final, sobre el hermoso testimonio que habíamos dado. Hermanos González, dijo el hermano Aguirre durante el servicio fúnebre, ustedes han demostrado una fe inquebrantable. Gabriel está ahora durmiendo en la memoria de Jehová, esperando el día glorioso cuando será resucitado en el paraíso terrenal. Pero yo no sentía gloria, no sentía esperanza. Solo sentía un vacío tan profundo que parecía tragarse cada pedazo de luz que quedaba en mi alma. Eduardo trató de ser fuerte los primeros días. Se levantaba temprano, se iba al trabajo, asistía a las reuniones, cumplía con sus responsabilidades como anciano, pero yo podía ver cómo se desmoronaba por dentro cada vez que miraba hacia el cuarto que habíamos preparado para Gabriel, la cuna que nunca se usó,
la ropa diminuta que nunca se estrenó, los juguetes que nunca fueron tocados por las manitas, que ya no existían. Diego y Sofía, entonces de 8 y 6 años, no entendían completamente lo que había pasado. Sabían que su hermanito había muerto, pero no entendían por qué, y cuando preguntaban, Eduardo y yo les dábamos las respuestas que nos habían enseñado a dar. Gabriel está durmiendo hasta que Jehová lo despierte en el paraíso. ¿Pero por qué se murió? Mami, ¿por qué? Porque Jehová tenía un plan diferente para él. ¿Pero por qué Jehová no quería que viviera con nosotros? Esas preguntas inocentes me destrozaban porque ya no tenía respuestas que me consolaran, a mí misma, mucho menos a mis hijos. Las hermanas de la congregación trataron de ayudar durante las primeras semanas. Traían comida, se ofrecían a limpiar la casa, cuidaban a Diego y Sofía cuando yo no podía salir de la cama. Sus intenciones eran buenas, pero sus palabras de consuelo se sentían como sal en una herida abierta. Hermana Miriam, piense en lo orgulloso que debe estar Jehová de ustedes. Su fe ha sido un ejemplo para toda la congregación. Gabriel está mejor en las manos de Jehová que en este mundo malvado. Cuando llegue el paraíso, lo va a ver otra vez y será como si nunca se hubiera ido. Pero yo no quería verlo. En el paraíso, quería tenerlo en mis brazos ahora. Quería cambiarle el pañal, darle de comer, cantarle para que se durmiera. Quería ser su madre en este mundo, no en una promesa futura de la que ya no estaba segura. Una noche, aproximadamente un mes después del funeral, Eduardo me encontró en el cuarto de Gabriel a las 3 de la madrugada. Estaba sentada en la mecedora, sosteniendo la manta que habíamos comprado para él, llorando en silencio. Miriam, tienes que parar de hacer esto. No es saludable. ¿Saludable? Lo miré con una furia que no sabía que poseía. ¿Te parece saludable vivir como si nada hubiera pasado? ¿Te parece saludable seguir asistiendo a reuniones donde nos felicitan por haber dejado morir a nuestro hijo? Miriam, no digas eso. Nosotros no lo dejamos morir. Fue la voluntad de Jehová. ¿La voluntad de Jehová, o la voluntad de unos hombres en una oficina que nunca han estado en un quirófano viendo morir a su bebé? Eduardo se quedó pálido. Miriam, ¿estás hablando como una apóstata? ¿Sabes qué, Eduardo? Quizás lo soy. Quizás cualquier madre que cuestiona reglas que mataron a su hijo es una apóstata. No puedes decir esas cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué es pecado hacer las preguntas obvias que cualquier persona normal haría? Esa fue la primera pelea real que tuvimos después de la muerte de Gabriel. No sería la última. Los siguientes meses fueron una pendiente hacia abajo que parecía no tener fondo. Dejé de asistir a las reuniones regularmente. Cuando iba, me sentaba en la parte de atrás y salía antes de que terminaran. Dejé de participar en la predicación. Dejé de estudiar las publicaciones de la Watchtower, y comencé a hacer lo que había estado evitando durante meses, investigar seriamente si las reglas que habían matado a mi hijo realmente venían de Dios. 6 meses después de la muerte de Gabriel, mi investigación secreta había demolido completamente la base de todo en lo que había creído durante 20 años. Había descubierto que la prohibición de las transfusiones de sangre no tenía bases bíblicas sólidas. Había leído documentos históricos que mostraban cómo esta doctrina había cambiado múltiples veces a lo largo de la historia de la organización. Había encontrado testimonios de ex miembros del cuerpo gobernante que admitían que muchas de estas reglas médicas eran decisiones humanas presentadas como mandatos divinos. Pero lo más devastador fue descubrir que había cientos, quizás miles, de casos como el nuestro, bebés, niños, adultos que habían muerto por seguir esta doctrina, y que en la mayoría de los casos, como en el nuestro, habrían sobrevivido fácilmente con el tratamiento médico adecuado. Una noche de diciembre, mientras Eduardo trabajaba hasta tarde y Diego y Sofía dormían, tomé la decisión que había estado evitando durante meses. Llamé a la doctora Herrera. Doctora, soy Miriam González. ¿Podríamos reunirnos?
necesito hacerle unas preguntas sobre lo que pasó con Gabriel. Por supuesto. Miriam, ¿estás bien? No, no estoy bien. Necesito la verdad. Nos reunimos al día siguiente en su consultorio. La doctora Herrera, que había intentado mantener una distancia profesional durante los meses anteriores, me recibió con la compasión de una madre que había visto demasiadas tragedias evitables. Miriam, ¿qué necesitas saber? Necesito que me diga, sin filtros religiosos, sin consideraciones por mis sentimientos, qué pasó realmente esa noche. ¿Gabriel habría sobrevivido si hubiéramos autorizado la transfusión? La doctora suspiró profundamente. Miriam, ¿estás segura? ¿De qué quieres escuchar esto? Segura, sí, Gabriel habría sobrevivido. Su condición, aunque seria, era completamente tratable con transfusión de sangre. Las complicaciones que causaron su muerte eran directamente resultado de la anemia severa que la transfusión habría corregido inmediatamente. Las palabras me golpearon como balas, pero necesitaba escucharlas. Y yo, también estuve cerca de morir, muy cerca. Si tu cuerpo no hubiera sido tan fuerte, si hubieras perdido un poco más de sangre, no habrías sobrevivido. ¿Qué porcentaje de probabilidades de supervivencia habríamos tenido con la transfusión? Tanto tú como Gabriel, más del 95%. 95%. La cifra que me había perseguido durante meses finalmente salió de labios de la persona que más sabía. Doctora, ¿cuántos casos como el nuestro ha visto? En 25 años de carrera. Demasiados. Miriam, demasiados. Esa noche llegué a casa con una claridad terrible. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, aunque sabía que las consecuencias destruirían mi vida tal como la conocía. Eduardo estaba en la sala leyendo la atalaya cuando entré. ¿Dónde estabas?, preguntó sin levantar la vista. Con la doctora Herrera. ¿Te sientes mal, Eduardo? Tenemos que hablar. Algo en mi tono le hizo levantar la vista inmediatamente. ¿Qué pasa? Gabriel habría sobrevivido si hubiéramos autorizado la transfusión. Miriam, no. Escúchame, habría sobrevivido. 95% de probabilidades. Nuestro hijo murió por una regla que ni siquiera está claramente establecida en la Biblia. Miriam, ya hablamos de esto. No puedes. No puedo qué, no puedo buscar la verdad, no puedo hacer preguntas sobre por qué murió mi hijo. Eduardo cerró la revista y me miró con una mezcla de terror y enojo. ¿Qué has estado haciendo? Investigando, leyendo, pensando, usando la mente que supuestamente Dios me dio. Miriam, esas son ideas apostatas. Apostatas porque contradicen lo que nos enseñaron, o apostatas porque son verdaderas. No voy a escuchar esto. Se levantó para irse, pero lo detuve. Eduardo, nuestro hijo está muerto. ¿No crees que merecemos saber por qué? Murió porque Jehová así lo permitió. No, murió porque nosotros elegimos seguir reglas humanas en lugar de salvar su vida. El silencio que siguió fue desolador. ¿Qué quieres de mí? Miriam, quiero que admitas que quizás, solo quizás, nos equivocamos. Eduardo me miró con lágrimas en los ojos. No puedo hacer eso. Si admito eso, tendré que admitir que maté a mi hijo, y eso me destruiría completamente. Y ahí entendí la terrible trampa en la que estábamos. Eduardo no podía permitirse dudar porque la culpa lo mataría, pero yo no podía seguir viviendo. Una mentira porque la verdad ya me había librado. Entonces creo que tenemos un problema, le dije suavemente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no puedo seguir fingiendo que creo en algo que mató a nuestro hijo. La conversación con Eduardo esa noche marcó el punto de no retorno en nuestro matrimonio y en mi relación con la organización. Durante las siguientes semanas, la grieta entre nosotros se convirtió en un abismo imposible de cruzar. Eduardo, enfrentado con la posibilidad de que hubiera sacrificado a su hijo por una doctrina humana, se refugió aún más profundamente en la organización. Aumentó sus horas de estudio personal, aceptó responsabilidades adicionales en la congregación, se ofreció como voluntario para más asambleas y congresos.
Era como si tratara de compensar sus dudas secretas con una demostración exagerada de fe. Yo, por el contrario, no podía ni siquiera fingir participación. Dejé de asistir a las reuniones completamente. Cuando Eduardo se llevaba a Diego y Sofía al salón del reino, yo me quedaba en casa, sentada en el cuarto de Gabriel, leyendo todo lo que podía encontrar sobre la historia real de los testigos de Jehová. Las visitas pastorales comenzaron al segundo mes de mi ausencia. Primero vino la hermana Jiménez, una anciana dulce que había sido como una madre para mí durante años. Hija mía, me dijo mientras bebíamos té en la cocina, todos en la congregación estamos preocupados por ti. Sabemos que la pérdida de Gabriel ha sido muy difícil, pero no puedes alejarte de Jehová precisamente cuando más lo necesitas. Hermana Jiménez, ¿usted realmente cree que Jehová quería que Gabriel muriera? Hija, no podemos entender los propósitos de Jehová, pero sabemos que Él siempre hace lo que es mejor para nosotros. ¿Mejor para nosotros? Mi bebé muerto, ¿es lo mejor para nosotros? Miriam, esas preguntas vienen del dolor, no de la fe. Satanás usa nuestro dolor para hacernos dudar de Jehová. ¿Y si no es Satanás? ¿Y si son preguntas legítimas que cualquier madre se haría? Vi cómo la preocupación cruzó por sus ojos. Hija, creo que necesitas hablar con los ancianos. Luego vinieron los ancianos. Primero el hermano Aguirre, luego el hermano Torres, finalmente el hermano Méndez. Cada uno traía el mismo mensaje. Mi ausencia era una señal de debilidad espiritual que necesitaba ser corregida antes de que se convirtiera en apostasía. Hermana Miriam, me dijo el hermano Aguirre durante una de sus visitas, entendemos que está pasando por un momento difícil, pero alejarse de la organización de Jehová nunca es la solución. Hermano Aguirre, ¿usted tiene hijos? Sí. 3. ¿Los amaría menos si descubriera que siguió reglas que causaron su muerte? Hermana, esas no son reglas humanas, son principios bíblicos. ¿Dónde dice la Biblia específicamente que no podemos recibir transfusiones de sangre para salvar la vida? La Biblia dice que debemos abstenernos de sangre, para comer, o para uso médico. La organización ha explicado claramente. La organización lo interrumpí. Está compuesta por hombres falibles que han cambiado de opinión sobre doctrinas médicas múltiples veces a lo largo de la historia. El hermano Aguirre se puso visiblemente tenso. Hermana Miriam, está hablando peligrosamente cerca de la apostasía. Apostasía por hacer preguntas honestas sobre por qué murió mi hijo. Apostasía por cuestionar el canal que Jehová usa para comunicarse con su pueblo. Y si ese canal está equivocado, entonces tendría que estar equivocado Jehová mismo, porque Él es quien estableció la organización. Esa lógica circular que había aceptado sin cuestionamiento durante 20 años ahora me parecía exactamente lo que era, una trampa mental diseñada para evitar el pensamiento crítico. Hermano Aguirre, creo que esta conversación ha terminado. Hermana Miriam, si no regresa a las reuniones y muestra arrepentimiento por estas ideas peligrosas, el cuerpo de ancianos tendrá que tomar medidas disciplinarias. ¿Qué tipo de medidas? Un comité judicial, y si no muestra arrepentimiento, la expulsión, por preguntar por qué murió mi hijo, por cuestionar la autoridad de la organización de Jehová. Esa noche, cuando Eduardo regresó del trabajo, le comuniqué mi decisión. Los ancianos me van a expulsar si no regreso a las reuniones y dejo de hacer preguntas. Entonces regresa, dijo Eduardo sin mirarme a los ojos. Regresa, pide perdón, y sigamos adelante. Seguir adelante fingiendo que creo en algo que mató a nuestro hijo. Seguir adelante como una familia, explotó. Tenemos 2 hijos vivos que necesitan estabilidad. ¿Y qué tipo de estabilidad les damos enseñándoles a seguir ciegamente reglas que pueden costarles la vida? Eduardo se detuvo, por primera vez en meses. Realmente me miró. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que no voy a regresar. No voy a pedir perdón por hacer preguntas legítimas.
y no voy a seguir criando a Diego y Sofía en una religión que valora la obediencia por encima de la vida humana. Miriam, si te expulsan, lo sé, tendré que elegir entre mi familia y mi conciencia. No puedes hacernos esto, no puedes destruir nuestra familia por tus dudas. Eduardo, nuestra familia ya está destruida. Gabriel está muerto. Tú vives en negación, yo vivo en dolor, y nuestros hijos están creciendo en una mentira. Esa fue la última conversación real que tuvimos como esposos. Las siguientes semanas fueron un intercambio de logística, quién recogería a los niños, qué cuenta pagar, cuándo vendría el comité judicial. El comité se reunió conmigo en la sala trasera del Salón del Reino un martes por la noche. 3 hombres, el hermano Aguirre, el hermano Torres y el hermano Méndez sentados detrás de una mesa, yo sola en una silla frente a ellos. Hermana Miriam, comenzó el hermano Aguirre, está aquí porque varios hermanos han reportado que ha expresado ideas que van contra las enseñanzas fundamentales de la organización. ¿Qué ideas específicamente? Ha cuestionado la doctrina sobre las transfusiones de sangre. Ha expresado dudas sobre la autoridad del cuerpo gobernante. Ha sugerido que la organización podría estar equivocada en asuntos doctrinales. ¿Y eso es incorrecto? Eso es apostasía. Hermana, hermanos, mi hijo murió siguiendo esas enseñanzas. ¿No tengo derecho a preguntar si eran correctas? Tiene derecho a confiar en Jehová y en su organización, pero no tengo derecho a usar mi mente. Su mente la está llevando por caminos peligrosos. Mi mente me está llevando hacia la verdad. La verdad es lo que enseña la organización. Y si la organización está equivocada, esa pregunta en sí misma es apostasía. Me quedé sentada ahí, mirando a estos 3 hombres que habían conocido a Gabriel, que habían estado en mi casa, que habían comido en mi mesa, y me di cuenta de que nunca me habían visto como una persona con derecho a pensar por sí misma, solo como una oveja que debía seguir sin cuestionar. Hermanos, creo que ya tengo mi respuesta. ¿Su respuesta a qué? A si esta organización realmente viene de un Dios de amor. Se miraron entre ellos. Hermana Miriam, ¿está dispuesta a retractarse de estas ideas apostatas y regresar a la congregación como una hermana sumisa? No. ¿Está dispuesta a dejar de expresar estas dudas y confiar en la organización? No. ¿Reconoce que la sociedad Watchtower es el canal que Jehová usa para comunicarse con su pueblo? Pensé en Gabriel, en sus 6 horas de vida, en la decisión que habíamos tomado, en todas las madres que estaban ahí afuera enfrentando la misma elección terrible. No, no reconozco eso. Entonces no tenemos más opción que expulsarla de la congregación por apostasía. Y así, después de 20 años como testiga de Jehová, me convertí oficialmente en una apóstata por atreverme a preguntar por qué había muerto mi hijo. La expulsión se anunció la siguiente semana durante la reunión del jueves por la noche. Eduardo me contó después que el hermano Aguirre simplemente dijo, Miriam González ya no es una de las testigos de Jehová. Nada sobre por qué, nada sobre las circunstancias. Solo la sentencia que me convertiría en una persona invisible para toda la comunidad que había sido mi mundo durante 2 décadas. Las reglas eran claras y despiadadas, ningún testigo de Jehová podía dirigirme la palabra, excepto Eduardo, y solo por asuntos familiares estrictamente necesarios. Diego y Sofía, entonces de 9 y 7 años, no debían tener contacto espiritual conmigo. Las hermanas que habían sido mis amigas más cercanas debían actuar como si yo no existiera. La hermana Jiménez, que había sido como una madre para mí, pasó frente a mi casa al día siguiente del anuncio. Cuando salí al jardín y la saludé, ella miró al frente y siguió caminando como si fuera un fantasma. ¿Por qué la hermana Jiménez no te habló, mami? Me preguntó Sofía esa tarde. ¿Cómo le explicas a una niña de 7 años que la religión que le han enseñado como la verdad absoluta ahora considera a su madre como una enemiga espiritual? A veces los adultos tienen diferencias de opinión, mi amor, pero ya no te quiere. Claro que me quiere, Sofía, solo que tiene reglas que seguir.
pero por dentro sabía que la explicación era mucho más compleja y dolorosa. Eduardo se encontró en una posición imposible. Como anciano de la congregación, se esperaba que fuera un ejemplo de cómo tratar con un cónyuge expulsado, pero como esposo y padre, tenía que navegar la realidad práctica de tener una familia dividida. Las cenas se volvieron silenciosas y tensas. Eduardo oraba con los niños, pero yo no podía participar. Cuando los niños preguntaban por qué mamá no oraba con ellos, Eduardo respondía que yo había elegido un camino diferente. ¿Mami ya no ama a Jehová?, me preguntó Diego una noche mientras lo ayudaba con su tarea. Mami ama a Dios, mi cielo, pero tiene preguntas sobre algunas cosas que le han enseñado. ¿Preguntas malas? No existen preguntas malas, Diego, solo respuestas que a veces no nos gustan. Pero incluso estas conversaciones se volvieron problemáticas cuando Eduardo se enteró de que los ancianos le habían sugerido que limitara mi influencia espiritual sobre los niños. Miriam, no puedes hablar con Diego y Sofía sobre religión. No, ¿puedo hablar con mis propios hijos? No sobre estos temas. Los estás confundiendo. Los estoy enseñando a pensar. Los estás enseñando a dudar de Jehová. Los estoy enseñando a dudar de hombres que afirman hablar por Jehová. 3 meses después de mi expulsión, la presión sobre Eduardo se volvió insostenible. Los ancianos le dejaron claro que su posición en la congregación estaba en peligro mientras siguiera casado conmigo. Hermano González, le dijo el hermano Aguirre durante una reunión de ancianos, entendemos la dificultad de su situación, pero su esposa representa una influencia espiritual peligrosa en su hogar. ¿Qué sugieren que haga? La Biblia permite el divorcio en casos de pornea, y la apostasía es una forma de infidelidad espiritual. ¿Están sugiriendo que me divorcie de mi esposa? Estamos sugiriendo que considere todas sus opciones para proteger la espiritualidad de sus hijos. Esa noche Eduardo llegó a casa más tarde que de costumbre. Cuando entró, yo estaba en la cocina preparando la cena como había hecho miles de veces durante nuestros 15 años de matrimonio. Miriam, tenemos que hablar. Su tono me hizo saber inmediatamente que esta conversación sería diferente. Los ancianos creen que nuestro matrimonio está poniendo en peligro la espiritualidad de Diego y Sofía. ¿Y tú qué crees? Creo que ya no somos las mismas personas que se casaron hace 15 años. Tienes razón, yo me convertí en alguien que se atreve a hacer preguntas. Tú te convertiste en alguien que las teme. Miriam, no puedo seguir viviendo en una casa donde se cuestiona todo en lo que creo, y yo no puedo seguir viviendo una mentira. Entonces creo que necesitamos separarnos. Las palabras cayeron entre nosotros como pedazos de cristal. Roto, ¿estás eligiendo la organización sobre tu familia? ¿Otra vez? Estoy eligiendo proteger a mis hijos de la confusión espiritual. Estás eligiendo proteger tu posición en la congregación. Estoy eligiendo lo que creo que es correcto. ¿Cómo cuando elegiste lo que era correcto para Gabriel? El silencio que siguió fue devastador, porque ambos sabíamos que esa comparación era justa, y ambos sabíamos que dolía precisamente porque era verdadera. El divorcio se finalizó 6 meses después. Eduardo obtuvo la custodia primaria de Diego y Sofía, basándose en argumentos legales sobre estabilidad espiritual que la comunidad de testigos apoyó completamente. Yo tenía derecho a visitas supervisadas los fines de semana alternos, supervisadas, como si fuera una criminal, como si mi único crimen hubiera sido preguntar por qué había muerto mi hijo. La casa que habíamos compartido se vendió. Eduardo se mudó a una más pequeña cerca del Salón del Reino. Yo renté un departamento diminuto en el otro lado de la ciudad, donde vivía sola por primera vez en mi vida adulta. Las visitas con Diego y Sofía eran desgarradoras. Llegaban los sábados por la mañana, claramente instruidos sobre qué podían y no podían decir. No podíamos hablar de religión, no podíamos hablar de Gabriel, no podíamos hablar de por qué mami ya no vivía con ellos. Mami, ¿cuándo vas a regresar a casa? Me preguntaba Sofía cada visita. No voy a regresar.
mi amor, pero siempre voy a ser tu mami. ¿Pero por qué no puedes regresar? Porque a veces los adultos tienen diferencias que no se pueden solucionar. Diferencias sobre Jehová, diferencias sobre muchas cosas. Podía ver cómo mis hijos estaban siendo adoctrinados para verme como una influencia peligrosa. Cuando los llevaba al parque o al cine, ellos disfrutaban el tiempo juntos, pero había una barrera invisible que no podíamos cruzar. La organización había logrado insertar esa barrera entre una madre y sus hijos. Una tarde, durante una de nuestras visitas, Diego me preguntó algo que me destrozó. Mami, ¿es verdad que Gabriel murió porque tú no amas a Jehová? Me quedé paralizada. ¿Quién le había dicho eso? ¿Eduardo? ¿Los ancianos? ¿Algún niño en el salón del reino? ¿Quién te dijo eso? Mi cielo, el hermano Aguirre dijo que a veces Jehová permite que pasen cosas tristes cuando las personas no son obedientes. Diego, mírame, Gabriel murió porque estaba muy enfermo. No murió porque mami no ama a Dios. ¿Pero por qué ya no vas a las reuniones? Porque mami tiene preguntas sobre algunas cosas que le enseñaron. ¿Preguntas sobre Gabriel? Sí, mi amor, preguntas sobre Gabriel. Esa noche, después de devolver a los niños con Eduardo, llegué a mi departamento vacío, y me derrumbé completamente. Por primera vez desde la muerte de Gabriel, lloré sin control durante horas. Lloré por mi bebé muerto, lloré por mi matrimonio destruido, lloré por mis hijos alienados, lloré por la comunidad que había perdido, lloré por la vida que había construido durante 20 años y que ahora yacía en ruinas. Pero en medio de ese dolor devastador, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La rabia que había estado sintiendo hacia la organización comenzó a transformarse en algo más poderoso: determinación. Determinación de descubrir toda la verdad sobre la religión que había controlado mi vida. Determinación de ayudar a otras personas que podrían estar enfrentando las mismas decisiones terribles. Determinación de asegurarme de que la muerte de Gabriel tuviera algún significado. Comencé a conectar con ex testigos de Jehová en línea. Descubrí grupos de apoyo, foros de discusión, redes de personas que habían pasado por experiencias similares, y me di cuenta de que no estaba sola. Había miles de nosotros, miles de personas que habían perdido familias, hijos, salud, oportunidades, años de vida por seguir doctrinas que resultaron ser decisiones humanas presentadas como mandatos divinos. Había madres que habían perdido hijos por rechazar tratamientos médicos. Había padres que habían perdido a sus hijos adolescentes por suicidio después de ser expulsados. Había familias enteras destruidas por reglas de desasociación que separaban a los seres queridos. Y también había esperanza. Había personas que habían logrado reconstruir sus vidas, que habían encontrado propósito en ayudar a otros, que habían transformado su dolor en una fuerza para el cambio. Una noche, mientras leía el testimonio de una mujer en España que había perdido a su hija de 16 años por rehusarse a una transfusión, tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. Iba a contar mi historia, iba a hablar públicamente sobre Gabriel, sobre la decisión que habíamos tomado, sobre las consecuencias de seguir ciegamente doctrinas médicas que no tienen bases bíblicas sólidas. No para atacar a personas individuales que eran tan víctimas como yo había sido, sino para plantar semillas de pensamiento crítico que podrían salvar vidas. Porque si mi historia podía evitar que una sola madre pasara por lo que yo había pasado, entonces Gabriel no habría muerto completamente en vano. Han pasado 5 años desde que perdí a Gabriel, queridos míos. 5 años desde que mi mundo se desmoronó y tuve que reconstruir mi identidad desde cero. 5 años aprendiendo a vivir con un dolor que nunca desaparece completamente, pero que se ha transformado en propósito. ¿Sabéis lo que he aprendido en estos 5 años? He aprendido que el amor maternal verdadero no se rinde ante las reglas organizacionales. He aprendido que hacer preguntas honestas sobre por qué murió tu hijo no es apostasía, es ser humano. He aprendido que cualquier religión que pone
La obediencia por encima de la vida humana no puede venir de un Dios de amor. He aprendido que Gabriel no murió por la voluntad de Dios. Gabriel murió porque dos padres jóvenes y asustados siguieron reglas humanas que fueron presentadas como mandatos divinos. Durante estos 5 años, he conocido a cientos de ex testigos de Jehová que han pasado por pérdidas similares, padres que perdieron hijos adolescentes por suicidio después de ser expulsados, madres que perdieron bebés por rechazar tratamientos médicos, familias enteras destruidas por políticas de desasociación que separan a los seres queridos, pero también he conocido a personas extraordinarias que han logrado reconstruir sus vidas después de salir de la organización, familias que han encontrado la paz fuera de los muros de control doctrinario, jóvenes que han encontrado el valor de vivir auténticamente en lugar de seguir scripts religiosos. ¿Y sabéis qué he descubierto? He descubierto que hay vida después de los testigos de Jehová. Hay amor. Hay comunidad. Hay propósito. Hay esperanza, y hay la posibilidad de honrar la memoria de nuestros seres queridos perdidos trabajando para que otros no pasen por las mismas tragedias. Gabriel habría cumplido 6 años este mes. Sería un niño curioso, lleno de preguntas, explorando el mundo con esos ojos negros que heredó de su padre. En lugar de eso, es una lección terrible sobre las consecuencias de la obediencia ciega. Diego y Sofía, ahora de 14 y 12 años, siguen viviendo con Eduardo. Nuestras visitas son menos frecuentes ahora, pero cuando estamos juntos, puedo ver destellos de pensamiento crítico en sus ojos, preguntas que no se atreven a verbalizar, pero que están ahí. Espero que algún día tengan el valor de hacer esas preguntas en voz alta. Eduardo y yo no hemos hablado desde el divorcio, excepto por asuntos legales relacionados con los niños. Sé que sigue siendo anciano, sigue siendo fiel a la organización. Sé que probablemente nunca admitirá que tomamos la decisión equivocada esa noche en el hospital, porque admitirlo sería admitir que sacrificamos a nuestro hijo por una mentira. Si sois testigos de Jehová activos que estáis escuchando esta historia, quiero que sepáis algo: vuestras preguntas son válidas. Vuestras dudas no vienen de Satanás, vienen de la mente crítica que poseéis. Si os encontráis alguna vez en una situación médica similar a la nuestra, por favor, elegid la vida sobre la doctrina, elegid el amor sobre el miedo, elegid ser padres antes que ser testigos. Si sois padres enfrentando decisiones médicas difíciles, recordad que ningún Dios amoroso quiere que sacrifiquéis a vuestros hijos por reglas organizacionales. Recordad que salvar la vida de vuestro hijo no es desobediencia a Dios, es la expresión más pura del amor divino. Si sois ex testigos que habéis perdido seres queridos por estas mismas razones, quiero que sepáis que no estáis solos. Hay comunidades de apoyo, hay personas que entienden vuestro dolor. Hay esperanza de sanación y propósito después de la pérdida. Y si sois madres y padres en cualquier situación donde vuestra religión entra en conflicto con el bienestar de vuestros hijos, recordad esto: ser buenos padres es más sagrado que ser buenos creyentes. Proteger a vuestros hijos es más importante que proteger vuestras creencias. En memoria de Gabriel, y de todos los niños que hemos perdido por doctrinas médicas inhumanas, os pido que no tengáis miedo de elegir la vida, no tengáis miedo de hacer preguntas, no tengáis miedo de poner el amor por encima del miedo, porque al final del día, lo que realmente importa no es cuán obedientes fuimos a las reglas humanas, sino cuánto amor mostramos a los seres más vulnerables bajo nuestro cuidado. Gabriel no pudo vivir para contaros su historia, pero yo sí puedo, y si mi dolor puede evitar que una sola familia pase por esta tragedia, entonces cada lágrima que he derramado habrá valido la pena. Queridas almas que habéis llegado hasta el final de esta historia, gracias por acompañarme en este viaje doloroso pero necesario. Sé que no ha sido fácil escuchar estas palabras, sé que muchos de vosotros habréis sentido ecos de vuestras propias experiencias, vuestros propios miedos, vuestras propias pérdidas. Si esta historia
os ha tocado el corazón, si habéis sentido aunque sea por un momento la conexión con mi dolor y mi despertar, os pido que dejéis un corazón en los comentarios, no por mí, sino por Gabriel, y por todos los niños que podrían ser salvados si sus padres tienen el valor de elegir la vida sobre la doctrina. ¿Habéis pasado por algo similar? ¿Conocéis a alguien que esté enfrentando decisiones médicas difíciles por razones religiosas? ¿Sois ex testigos que habéis perdido seres queridos por estas mismas políticas? Contádmelo en los comentarios, queridos míos, porque vuestra historia importa, vuestro dolor importa, vuestra búsqueda de la verdad importa. Si sois ex testigos de Jehová que habéis perdido hijos por doctrinas médicas, dejad un comentario, diciendo Gabriel no está solo para que otros padres sepan que no están solos en su dolor. Si sois padres que habéis elegido salvar a vuestros hijos sobre las reglas religiosas, escribid el amor eligió la vida para dar esperanza a otros padres que están enfrentando decisiones similares. Si sois jóvenes ex testigos que habéis encontrado el valor de vivir auténticamente después de dejar la organización, dejad. La vida después es posible para que otros jóvenes vean que hay esperanza más allá de los muros de control. Suscribíos a este canal, queridos míos, porque voy a seguir contando estas historias. Historias que duelen pero que necesitan ser contadas. Historias de pérdida pero también de despertar. Historias de organizaciones que controlan, pero también de amor que libera. Y por favor, compartid este video. Compartidlo no para atacar. A las personas que siguen siendo testigos de Jehová, muchas de ellas son víctimas tanto como nosotros lo fuimos. Compartidlo para plantar semillas de pensamiento crítico que podrían salvar vidas. Para que algún padre, en algún lugar, elija a su hijo sobre una doctrina. Para que alguna madre, en algún lugar, confíe en su instinto maternal por encima del miedo organizacional. Para que alguna familia, en algún lugar, pueda mantenerse unida a pesar de las diferencias de creencias. Gabriel no vivió para ver el mundo que podría haber conocido, pero quizás su historia pueda ayudar a otros niños a vivir las vidas que él no pudo vivir. ¿Qué haríais vosotros en mi lugar? ¿Habríais tenido el valor de elegir la vida desde el principio? ¿O habríais necesitado, como yo, perder lo más valioso para despertar? Dejádmelo saber en los comentarios, porque al compartir nuestras historias, al romper el silencio, al negarnos a permitir que el miedo religioso tome decisiones de vida o muerte por nosotros, estamos honrando la memoria de todos los que ya no están con nosotros, y quizás, solo quizás, estamos salvando a los que aún pueden ser salvados. Recordad siempre, queridos míos, ninguna doctrina vale más que la vida de vuestros hijos. Ninguna organización merece más lealtad que vuestro propio instinto paternal, y ningún Dios verdadero os pediría jamás que sacrifiquéis a vuestros bebés en el altar de la obediencia religiosa. Gabriel murió porque no tuvimos el valor de elegir la vida cuando más importaba, pero vosotros aún tenéis la oportunidad de elegir diferente. Elegid la vida. Siempre elegid la vida. Gracias por escuchar. Gracias por sentir. Gracias por ser la comunidad que Gabriel nunca pudo conocer, pero que su memoria ha ayudado a crear. Hasta la próxima historia, queridos míos. Y recordad, cuando el amor se encuentra con el miedo, que siempre gane el amor. Gabriel González, las 4:47 a las 10:32 am. 6 horas de vida que cambiaron todo. Nos vemos en los comentarios, donde su memoria vive.